Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. A esta hora del día, usted ya lo sabe, Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Comunicación, de la carrera de Derecho y también de la carrera de Administración. Hoy nos acompañan en esta mañana. Se encuentra Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento, como siempre, de poder participar en esta mesa de análisis. Un saludo a mis compañeros y al auditorio. Gracias, Luciano Martínez. También en esta mesa de análisis saludo a la distancia a Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tengan todos los presentes en la mesa, a mi compañero Luciano, a mi compañero Mario, por supuesto a ti, Claudia. Muy contento de estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. Gracias por la invitación a esta mesa y que sea una mesa muy interesante el día de hoy. Gracias, Juan Roberto. Ya te extrañábamos, Juan Roberto. Y también le damos la bienvenida en esta mesa de análisis. Lo saludamos a la distancia a Mario Solís. Mario, muy buenos días. Muy buenos días, Clau. Un saludo a mis amigos también, Luciano, Juan Roberto. Les mando un abrazo y pues muy contentos de participar en esta mesa de análisis. Gracias, Mario Solís. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner en esta mesa de análisis es este tema de las deficiencias que presentan los universitarios para entender lo que leen, para la cuestión de las matemáticas, cómo le hacen para sortear los estudios, porque dicen que llegan a la universidad con fallas en comprensión lectora y también en matemáticas. Luciano Martínez. Sí, es una situación que tampoco no es nueva, es algo ya que tiene un registro. De hecho, las pruebas PISA que se le aplican a, creo que son menores de 15 años, lo que es comprensión lectora, ciencias y matemáticas, a México siempre figura en los lugares 53, 57, 63, de 75, 70 y tantos países que participan en esta prueba. Algo de reconocerle a México, eso sí, en su nivel educativo, es que es muy constante en ser malo, porque digamos que, por ejemplo, desde 2015 hasta 2020 se posiciona en el mismo lugar y de hecho con promedios muy similares, promedios que rasgan ahí el 400, el 420 de estas pruebas PISA, mientras que pues en otros países el promedio está arriba de ese 420, de hecho el promedio entre todos los países es de 450 más o menos. Nunca ha llegado México a ese promedio, siempre ha estado por debajo del 420, arriba del 400, siempre en los últimos lugares. Nunca ha destacado como un país donde se comprenda lo que se lee, ni donde se puedan resolver problemas básicos de matemáticas. Es un problema que se arrastra desde los primeros grados de educación en nuestro país, y hay que ser claros, ¿no? Si bien es cierto, los estudiantes tenemos la responsabilidad, tenemos una grave o una gran responsabilidad a la hora de aprender. También es cierto que el sistema educativo le ha quedado mucho a deber a nuestro país, a los jóvenes, y seguramente también le está quedando de deber a los jóvenes en este momento, si con las clases presenciales donde se supone tienen ahora sí que una manera de dar la clase mucho más objetiva, mucho más directa. Imaginémonos entonces el rezago educativo, que ya lo hemos venido platicando también, pero este rezago educativo que van a traer pues prácticamente este año ya de pandemia y este año de educación a distancia, que seguramente además se va a alargar durante posiblemente este semestre completo y tal vez parte del otro semestre. En una de esas y hasta el 2022 regresamos a clases, entonces el rezago educativo va a ser bastante fuerte para estas generaciones que lamentablemente les tocó justamente esta situación de aprender en casa. Entonces, creo que el panorama para nuestro país seguramente para este 2021 y 2022 seguirá en ese rango de 420, de hecho son 600 y fracción los puntos que se evalúan en estas pruebas de PISA, y pues México nunca ha pasado del 400. ¿Y cómo le hacen los estudiantes para sortearlo? Eso es lo que tal vez me pregunto,
Yo creo que aquí también cabe mucho la responsabilidad de los maestros. Creo que en nuestro país falta mucho valor para reprobar a los alumnos. Falta, pues, no sé si ese compromiso con la carrera o no tener ese miedo de reprobar a un alumno. Es necesario reprobar a quien no aprende y que repita el año si tiene que repetir. Y si no tiene las condiciones, lógicamente que hay que analizarlo desde otro punto de vista, ya sea psicológico o analizar más a profundidad qué es lo que está pasando con el alumno, porque lógicamente también todo lo que rodea al alumno le afecta. Si es un alumno que no come bien, si es un alumno que tiene problemas en su casa, pero aún así no podemos con estas condicionantes simplemente pasar a los alumnos. O por ejemplo los alumnos que son problemáticos, también se da, ¿no?, esa situación muy seguido que, ¿sabes qué? Lo que ya no quiero es el problema, aunque no sepa leer muy bien, se lo mando al siguiente maestro y que lo resuelva. Y al final parece que nunca se resolvió y muchos llegan a la universidad con muchas deficiencias. O terminan la universidad y cuando sales pues a buscar un trabajo te das cuenta precisamente que no aprendieron ni a leer. Pero interesante también conocer el análisis que hace Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, dicen los estudios, las estadísticas, que llegan a la universidad estudiantes con fallas en comprensión lectora, con fallas en matemáticas, y la pregunta es, ¿cómo le hacen para sortear los estudios, incluso para graduarse? Juan Roberto Zavala. Es un tema que no es muy difícil de comprender, Claudia, es un tema que la verdad nos duele como universitarios y como mexicanos, es una realidad dura que nos pega como estudiantes y maestros, porque lo vemos casi a diario en muchas situaciones de la vida, en cualquiera de esos dos ámbitos, tanto en la comprensión lectora y en las matemáticas, y el hecho de que estemos pues en el top 3 de los países con más índices de ignorancia nos viene a evidenciar como personas que no ponen en práctica ni la lectura ni los problemas matemáticos, ya ni se digan los mecanizados o los problemas de razonamiento, pero esto viene a relucir que es un problema de la educación básica y no es culpa de los maestros. Yo pienso que es culpa del sistema educativo que tenemos, donde no se fomenta la lectura ni las matemáticas. Aunque sean una materia básica, apuestan más por la historia de México y otras materias donde hacen énfasis en otras cuestiones. Incluso el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos, como mencionó Luciano, me parece que es el PISA, que efectivamente sí se aplican a alumnos menores a 15 años. En el 2018, de acuerdo a su última actualización, nos dice que parece que el 79% de los alumnos que están en México pues presentan un nivel muy bajo en cuanto a comprensión lectura se refiere, y tampoco que no hay avance en las áreas de matemáticas ni ciencias aquí en México, Claudia. México desgraciadamente se encuentra en el penúltimo lugar en competencia de ciencias y matemáticas y en la lectura. Eso nos marcó un retroceso, y algo que es necesario mencionar sí o sí, que es un motivo que se aplaude, es que las mujeres superaron a los hombres por muchos puntos en esta evaluación en cuanto a comprensión lectora se refiere. Y algo muy lamentable y triste a la hora de hablar de educación es la gran brecha socioeconómica que mencionó Luciano, que influye mucho sobre los alumnos, si no tienen que comer, si no duermen bien. Pues bueno, estas esferas socioeconómicas están muy marcadas en nuestro país, y eso viene a relucir porque pues tristemente es un fuerte predictor del desempeño, ya que los estudiantes mexicanos con estatus de clase media alta pues tienen más comprensión lectora que los alumnos de nivel bajo. Eso, pues bueno, sin mencionar que estamos como país por debajo de Panamá, de Uruguay, de Costa Rica. Son países mucho menos desarrollados que México. Eso es lo preocupante aquí. Aquí lo que viene a afectar, como bien dices, a la hora de sortear los estudios en los universitarios, es que nos afecta en que el más del 34% de los estudiantes universitarios en México, pues bueno, no tenemos comprensión lectura avanzada ni generamos una opinión crítica de las mismas, Claudia, por lo que es necesario, pues bueno, fomentar la lectura crítica. Yo creo firmemente que el nivel educativo en México está en muchas posiciones y en vías de mejorar y salir de los últimos lugares de matemáticas y de lectura. Yo creo que tenemos las herramientas, tenemos el sistema educativo, tenemos la capacidad, tenemos los maestros para poder hacerlo. Solamente es cuestión de aplicarnos y de bueno, mejorar los hábitos que bueno, no nos inculcan desde primaria, la lectura, el leer un libro, obligarnos a leer algo. Eso creo que no está muy marcado en nuestro país, y se nota mucho en los países desarrollados, como en Japón, como en Estados Unidos, como en Alemania, que sí fomentan la lectura y pues bueno, crecen con un ámbito diferente, crecen con conocimientos diferentes, y eso nos viene a afectar en las universidades y en los trabajos también.
etapa de universitario se puede corregir este problema, Juan Roberto? No, yo creo que no, Claudia. Como bien dicen, árbol torcido jamás su tronco endereza. Yo creo que eso es algo que viene desde educación básica, es algo que tienen que fomentar. La lectura es un hábito, pues bueno, es solamente el 5% de nuestro país tiene el hábito de leer libros por gusto. O sea, es preocupante, 5 de cada 100 y 50 de cada 1000. O sea, es algo muy, muy triste, muy lamentable, porque en nuestro país no se han aplicado bien las fuerzas para poder fomentar la lectura, y eso, como te digo, nos afecta directamente en comparación con otros países que sí son desarrollados y que sí tienen comprensión lectora. Es muy lamentable, es muy preocupante, alarmante, porque las próximas generaciones pasan más tiempo en las computadoras que en libros, y eso, pues bueno, en el 2018 nos marcó ese retroceso en puntos, como dijo Luciano, y en el 2021, 2022, sabrá Dios cómo nos vaya a ir también, quizá peor. Vamos a ir bajando nuestra calidad de comprensión lectura y de matemática. De preocuparse de este tema. Llegan a la universidad con fallas en comprensión lectora y matemáticas, decimos, y bueno, los análisis que se hacen, los estudios, con fallas bastante común, la redacción, ya no hablemos de la ortografía, la poca capacidad también de análisis en algunos estudiantes, y cómo le hacen para sortear los estudios universitarios. Vamos con el análisis de Mario Solís. Te escuchamos, Mario. Pues bueno, pues ¿qué más podría agregar? Además de lo que comentan mis compañeros Luciano y Juan Roberto, la verdad es una situación un poco lamentable. Es un problema que hemos venido arrastrando ya durante un par de años, que México aparece mal calificado en las evaluaciones, como por ejemplo PISA. Información del año pasado, del 2019, destaca que México estuvo en el lugar 53 de 71 países evaluados. Entonces, es muy lamentable que pues sí, no hay esa cultura, principalmente como menciona Juan Roberto, de que se pueda, de que el mexicano lea. La verdad es algo muy, muy triste, puesto que si nos comparamos con países de Europa, por ejemplo Finlandia, en Finlandia el promedio de lectura es de 47 libros al año, y en México el promedio de lectura es 2.4 libros, o sea, ni siquiera llegamos a 3 libros al año el promedio. Entonces, estos problemas no se pueden resolver ya llegando a la universidad, se necesitan empezar a resolver en la etapa de educación básica. Desde primaria se necesita inculcar a los jóvenes a que les guste la lectura, que les guste participar en actividades de promoción matemática, de las ciencias, de la cultura, del arte, y muchísimas materias que son muy importantes. Pero sí, destacar que México está mal en materia, tanto en materia de español, de lectura, y en problema de matemática. Y pues bueno, esperemos que este proceso de la pandemia, esta etapa de la pandemia, no afecte tanto, pero pues muchos especialistas, analistas han indicado que habrá un retroceso generacional del conocimiento en esta etapa del coronavirus, puesto que nos tocó de la nada, un problema que no teníamos previsto. Y pues bueno, esperemos y no afecte tanto, pero pues los estadistas, los especialistas dentro de las materias de educación pues han dicho que sí va a haber problemas, y pues bueno, eso será un tema interesante para que el gobierno lo pueda resolver. Preocupante la situación, alumnos que no saben leer, que no saben escribir y que sin embargo han llegado a la universidad. Luciano Martínez. Sí, esa creo que es la pregunta más fuerte que podemos hacer, es cómo es que se llega hasta ese punto, cómo es que se puede pasar. Tenemos problemas en la comunicación con Luciano Martínez. Adelante. Sí, creo que es la pregunta esencial, ¿no? Es cómo llegamos hasta ese punto. Simplemente cómo es que pasamos la primaria, cómo se pasa la secundaria, cómo se pasa la preparatoria, y todavía cómo se logra obtener un título universitario o simplemente terminar la carrera, ¿no? Es una situación pues vergonzosa, que creo que habla justamente de cómo se trata la educación en nuestro país. No se trata de forma seria, no se trata pues justamente de una manera en la que se le considere como algo necesario para las personas, sino que simplemente al parecer se le trata como un requisito más,
al parecer así es como se le trata, no es como querer ir a sacar tu credencial de lector, de esa forma se le trata a nuestra educación en el país, es simplemente presentarte en la institución y con eso es suficiente, al parecer, ¿no? Es exactamente justo ese análisis, ¿no? Que hago es como ir a pedir tu credencial de lector cuando cumples 18 años, te presentas, llevas unos cuantos documentos y en tantos días pasas por tu credencial. Bueno, al parecer es lo mismo con nuestra educación, te presentas 6 años a la primaria, te dan tu certificado, 3 años a la secundaria, y igual con los demás niveles, y simplemente te entregan tu documento oficial sin avalar que realmente has aprendido algo. El chiste, al parecer, en nuestro país es simplemente ir a la escuela sin necesidad de tener que aprender algo. Duro lo que acabas de decir, pero sin embargo es una realidad. Nos vamos a la pausa y regresamos. Uno de los retos más urgentes fue restaurar el servicio de limpieza y recolección de basura. Al 4 de octubre se contaba con una cobertura del 50%. En solo 5 semanas, con la incorporación de 8 unidades recolectoras, logramos restablecer el servicio en un 98%, beneficiando a 180,000 victorenses. En Victoria, los resultados son ahora. En Análisis Clínicos del Dr. Simi, llama, saca cita y sin bajar del auto hacemos tu prueba rápida COVID desde 399 pesos. Tenemos todas las pruebas, precios y ubicación del servicio en ssdrcimi.com.mx o Simitel 800-911-6666. Responsable Israel Ponce, cédula 4451-415 UNAM. Llegaron los Nissan Days, la mejor temporada de promociones para estrenar un Nissan. Estrena un Kicks con mensualidades desde 4,235 pesos o primer año de seguro gratis y bono a precio más 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Nissan Victoria en 17 Carrera Torres. Teléfono 834-318-2650. Consulta términos y condiciones. Nissan Innovation that excites. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en lo que te gusta. Pierna con muslo corte americano, $17.90 el kilo. Milanesa pulpa bola o jamón de pierna H-E-B, $189 pesos el kilo. Y frijoles Isadora, bayos negros o peruanos de 400 gramos, $13.90. Vigencia al 21 de enero. H-E-B, lo mejor para ti. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Es el turno de Juan Roberto Zavala. Decía Juan Roberto, decía hace unos instantes, Juan Roberto decía Luciano Martínez que es difícil la situación. Decía que tal parece que, bueno, pues solamente acudes a la escuela, lo que son 6 años de primaria, obtienes el título y prácticamente pues así la vas pasando. En algunos casos, no hay que generalizar. Y decía que, bueno, sorprende de qué manera llegan precisamente a la universidad. Es una realidad muy triste la que menciona Luciano. Me quedo con ese comentario, me quedo con eso, que a veces no es necesario aprender para poder titularse. Y es cierto, Claudia, como universitarios no nos van a dejar mentir, ni Mario ni Luciano. Vemos cada estudiante con muchas facilidades que tienen un título, y lo preocupante no es cómo llegan a la universidad, Claudia, lo preocupante es a la inclusión laboral, cómo se incorporarán a la bolsa de trabajo profesional con esas bases, o peor aún, que a veces muchos de esos jóvenes son los que perfieren la política local. Eso es algo a lo que hay que alertar a las autoridades universitarias, y aunque apliquen exámenes de Ceneval donde miden conocimientos, de todos modos no se mide la preparación así. Creo que hay que alertar a las autoridades universitarias, maestros, directivos, de lo que realmente pasa. A veces muchos alumnos no cuentan con la preparación ni siquiera para salir, y menos para incorporarse a la bolsa de trabajo. Aquí en México, saliendo un poco del tema, marqué mucho las esferas sociales y económicas aquí en México referente a la educación, porque es cierto, tristemente aquí la persona de nivel
medio alto tiene una mejor educación que la de Tajo. Eso es algo que no hay que negar, y no por las cuestiones de educación pública, sino porque hay muchos centros como Kumon, que es por ejemplo un centro donde tiene un centro educativo que es originario de Japón, por cierto, que pues bueno, aquí tienen un fuerte sistema para educar a la hora de hablar de matemática y comprensión lectora, pero pues bueno, son clases extracurriculares que no todo el mundo puede pagar, y que creo que bueno, pues solamente algunas pocas personas que sí están preparadas o que llegan a la universidad con bases buenas, pues bueno, son clases extracurriculares que ellos deciden pagar, pero pues bueno, tiene un costo en todo en esta vida. ¿Hay solución, Juan Roberto? No escuché la pregunta, Claudia. Sí, te decía, ¿hay solución? A un grado universitario yo creo que no, Claudia. Yo creo que ya no hay una manera de resarcir todo el daño que pues bueno, nos han hecho esta generación, y en parte no es culpa del maestro, sino es parte de muchos factores, es parte de la tecnología. La tecnología ha jugado un factor importantísimo a la hora de intercambiar libros por celulares, de intercambiar tabletas por libros. Creo que es algo que ya crecimos, gracias. Yo favorablemente tengo el hábito de la lectura, trato de leer ciertos libros, me propongo metas, pero aún así no alcanzo ni siquiera el promedio de libros deseado como otros países avanzados. Pero aún así, pues bueno, creo que muchos jóvenes he conocido que tienen el hábito de la lectura, pero yo creo que ya no tienen arreglo esto. Yo creo que crecimos, esta generación nos tocó así, y pues bueno, hay que trabajar duro para que las próximas generaciones se compongan de alguna manera y tengan, pues bueno, este hábito de la lectura es importantísimo. Sin el hábito de la lectura, pues no hay nada. El que no conoce las palabras o el que tenga una mala redacción no entra al mundo laboral, porque desgraciadamente nuestro currículum ya no vale, sino ahora el currículum verdadero son las redes sociales, el cómo nos expresamos, el cómo escribimos, el cómo redactamos, el cómo pensamos, y el pensamiento crítico, como lo mencioné, pues bueno, es muy importante tener un pensamiento crítico de las cosas, un pensamiento objetivo y personal de las cosas, percepción. Eso es lo que cuenta ahora en el mundo laboral. Me he dado cuenta ahora que como egresado, pues bueno, he visitado varias empresas en la iniciativa privada, y pues bueno, eso es lo que cuenta mucho. Gracias, Juan Roberto Zavala. Con eso nos quedamos. Gracias por participar con nosotros, Juan Roberto. Gracias a ti, Claudia. El gusto es mío siempre ser invitado, y pues bueno, espero volver a ser invitado el próximo jueves. Claro que sí. La invitación está sobre la mesa, Juan Roberto Zavala. Y ya para ir cerrando también en esta mesa de análisis, vamos con Mario Solís. Mario, ¿con qué nos quedamos en esta mesa de análisis? ¿Hay una solución? Pues yo, Clau, te diría que sí, para siempre, nunca es tarde para poder generar un cambio, una revolución, por así decirlo, pero sí es muy importante que destaquemos que estos problemas los hemos venido arrastrando principalmente desde la educación básica, que no se les inculca a los jóvenes, a los niños, a las lecturas, se les hace leer a manera forzada, y pues ahora sí que si forzas a hacer algo a una persona, pues lo va a hacer inclusive hasta de mala gana, no le va a llamar la atención, o inclusive va a llegar un momento en el que crezca y pues ya no lo va a odiar, por así decirlo. Entonces, sí necesitamos mucho trabajo que por hacer, sí hay solución en ese aspecto, pero bueno, se tiene que empezar a trabajar desde los cimientos, desde los niños, empezar a generar una cultura de lectura, de participación, en competencias de conocimiento matemático, de ciencias, biología, de todas las materias, pero principalmente de esas dos, que bueno, pues son las materias básicas, por así decirlo, que todas las personas deben de conocerlo, en español, para redacción, lectura, comprensión lectora, habilidad de leer. Entonces, sí hay soluciones, pero pues bueno, los responsables de eso, pues también somos el mismo pueblo, porque también no tenemos esa iniciativa de agarrar un libro, de poder leer, proponernos la meta de leer media hora es muy difícil, y pues bueno, yo sí tengo esa habilidad de leer gracias a mi padre, a mis padres que me la han inculcado, pero pues bueno, también es muy difícil también para personas a veces hasta conseguir un libro de su interés, puesto que hay libros muy caros, pero bueno, todo tiene pros y contras, pero en mi respuesta yo sí te diría que sí hay soluciones, solamente que hay que trabajar para ello. Gracias, Mario Solís, también por participar con nosotros.
Sí, no, muchísimas gracias, Clau, a la audiencia, a mis compañeros, Luciano, Juan Roberto, un abrazo a la distancia y pues bueno, muy contentos de que nos inviten cada jueves a esta mesa de análisis. Gracias a Mario Solís. Ya para cerrar, ¿con qué nos quedamos, Luciano Martínez? Pues tenemos una oportunidad, lógicamente, con los celulares. Creo que ya prácticamente gran cantidad de mexicanos tenemos un teléfono inteligente en las manos y es posible también por medio de él lograr educarnos o aprender nuevas cosas. Entonces no todo es entretenimiento, porque generalmente lo usamos para entretenernos, pero también podemos aprender cosas nuevas y no solamente viendo videos, sino que también podemos acceder a pues esta parte de descargar pues diferentes libros y diferentes cosas que nos permitan ser mejores personas, ser mejores estudiantes y ser mejores ciudadanos. Está también en nuestras manos. Tal vez no va a limpiar ya o no va a ayudarnos a arreglar todos los defectos que acarreamos y todas las malas costumbres pues en un corto plazo, pero seguramente a largo plazo nos va a servir porque podremos compartir nuestro conocimiento. Quedamos con eso. Gracias, Luciano Martínez, y aquí te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Un saludo al auditorio que siempre nos acompaña en estas mesas de análisis y también gracias a ellos porque participan con nosotros y pues nos comparten lo que piensan también. Gracias a los jóvenes universitarios en esta mesa de análisis. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.